Bienvenidos de nuevo a El lugar donde desentrañamos los secretos mejor guardados y las historias que nos dejan con la boca abierta. Hoy vamos a zambullirnos en aguas turbias, en aguas de la piratería y la intriga. Porque tengo una pregunta que me ronda la cabeza, y estoy seguro de que a muchos de ustedes también. ¿Se filtrará el secreto de salud de Yaman en Sandokan a las revistas? Uf. Solo de pensarlo se me eriza el vello de la nuca, ¿verdad? Pónganse cómodos, prepárense una buena taza de té o café, porque esta va a ser una travesía llena de especulaciones, teorías y, por qué no decirlo, un poquito de morbo. Y antes de que nos lancemos a la aventura, recuerden que si disfrutan de este tipo de contenido, si les gusta que desvelemos misterios juntos, no duden ni un segundo en hacer clic en ese botón de suscribirse que ven por ahí abajo. Así no se perderán ninguna de nuestras futuras expediciones a lo desconocido. Ahora centrémonos en nuestro protagonista, el inigualable Sandokan, y en su fiel lugarteniente, el astuto Yaman. Hemos seguido sus hazañas por los mares del sur, hemos vibrado con sus batallas contra los británicos, hemos admirado su valentía y su lealtad. Pero, ¿qué hay de su vida privada? ¿Qué secretos guardan estos corsarios en la intimidad de sus camarotes? Hoy, la pregunta clave es Yaman. El misterio de su salud, ese que se rumorea, ese que se susurra en las tabernas de los puertos, ¿llegará a oídos indiscretos? ¿Caerá en las garras de esas voraces revistas de la época, ávidas de un escándalo que venda millones de ejemplares? Piensen en ello. Yaman no es un pirata cualquiera. Es el brazo derecho de Sandokan, su consejero más leal, su guerrero más temido. Su figura es imponente, su mirada penetrante y su mente tan aguda como su cimitarra. Pero incluso los más fuertes tienen sus debilidades. Y si esos rumores sobre su salud son ciertos, si hay alguna dolencia que lo atormenta, ¿cómo afectaría esto a la moral de la tripulación? ¿Cómo podría ser explotado por sus enemigos? La información es poder y en el mundo de la piratería, una filtración de este tipo podría ser tan devastadora como un cañonazo en la bodega de pólvora. Imaginemos el escenario. Las costas de Malasia, el sol abrasador, el olor a salitre y a pólvora. Sandokan y sus tigres de Malasia están planeando su próxima gran ofensiva. Pero de repente un soplo de viento trae consigo no solo el aroma de las especias exóticas, sino también chismes. Chismes que llegan a oídos de espías británicos, de traidores que merodean por los muelles. Y entre esos chismes, se desliza la información sobre el estado de Yaman. Quizás un acceso de tos persistente, una debilidad inusual, una consulta secreta con un curandero nativo. Cosas pequeñas e insignificantes para un hombre común, pero para un pirata, detalles que podrían ser magnificados y retorcidos hasta el absurdo. Las revistas, en ese contexto, no serían como las de hoy en día, ¿verdad? Estaríamos hablando de panfletos clandestinos, de informaciones filtradas de boca en boca, de rumores que viajan en los barcos mercantes. Pero la esencia sería la misma, el sensacionalismo, la búsqueda de la verdad oculta, la explotación de las vulnerabilidades humanas. Un periódico de la época, si lograra hacerse con esa información, podría publicarla con titulares escandalosos. La salud del mano derecha de Sandokan en entredicho, el temor se apodera de los piratas, sucumbirá Yaman a la enfermedad. El objetivo no sería informar, sino crear pánico, sembrar la duda, debilitar la imagen del temido Sandokan. ¿Y quién podría ser el filtrador? Esa es la pregunta del millón. Podría ser un marinero descontento, cansado de la dura vida pirata y buscando una recompensa. Podría ser un rival interno, alguien que envidia la cercanía de Yaman con Sandokan y que busca su caída. O la opción más intrigante podría ser un agente doble, infiltrado en la tripulación con la misión específica de recabar información comprometedora. Imaginen a ese agente disimulando su verdadera intención mientras sirve té a Yaman, observando cada uno de sus movimientos, anotando cada uno de sus suspiros. La trama se complica si consideramos la naturaleza de la información. No estamos hablando de un simple resfriado. Los rumores hablan de algo más profundo, algo que podría afectar su capacidad para la batalla, su lucidez, su fuerza. Si esto se hiciera público, la imagen de invencibilidad que Yaman proyecta se desmoronaría. Los enemigos de Sandokan tendrían un nuevo flanco por donde atacar, un punto débil que explotar. Y lo que es peor, la moral de los propios tigres de Malasia podría verse seriamente afectada. ¿Cómo confiarían en un líder que no está en plena forma? Ahora pongámonos en la piel de Sandokan.
Si él se enterara de que un secreto tan delicado como la salud de Yaman está a punto de ser revelado, ¿qué haría? Sandokan es un líder feroz, un estratega brillante, pero también es un hombre que valora profundamente a sus leales. Confiaría de todos, investigaría hasta el último rincón de sus barcos, y no dudaría en tomar medidas drásticas para proteger a su amigo y a su reputación. Podríamos estar hablando de una caza de brujas, de interrogatorios bajo la amenaza de la espada, de la búsqueda implacable del traidor. ¿Y Yaman, cómo reaccionaría él? Probablemente intentaría ocultar su debilidad, luchar contra ella con su propia fuerza de voluntad. Pero si la enfermedad fuera innegable, quizás él mismo tomaría la iniciativa de alejarse temporalmente, para no ser una carga para Sandokan. O quizás, ante la perspectiva de ser expuesto, tomaría una decisión drástica, una que cambiaría el curso de la historia de los tigres de Malasia para siempre. Pensemos en las posibles consecuencias. Si el secreto de salud de Yaman se filtrara a las revistas, no solo afectaría a Yaman y a Sandokan, sino a toda la armada pirata. Los barcos enemigos podrían lanzar ataques más audaces, sabiendo que su principal estratega está debilitado. Los aliados de Sandokan podrían empezar a dudar de su fuerza. Y la propia leyenda de los tigres de Malasia, construida sobre la base de la invencibilidad, podría empezar a resquebrajarse. Pero, ¿y si no fuera una filtración intencionada? ¿Y si fuera un error, una indiscreción involuntaria? Quizás un marinero escuchó algo, lo repitió en una taberna, y la información fue captada por oídos equivocados. En ese mundo, las palabras viajaban rápido y a menudo se distorsionaban en el camino. Lo que comenzó como un murmullo podría convertirse en un grito, y un grito en un titular de revista. Para entender mejor este escenario, es útil pensar en la dinámica de la época. La información era un bien preciado, y su control era fundamental. Los británicos, como potencia colonial, estaban siempre buscando maneras de desacreditar y desestabilizar a Sandokan. Una enfermedad de su mano derecha sería una oportunidad de oro para ellos. Y las revistas, como medios de comunicación emergentes, buscaban contenido jugoso para atraer lectores. Una historia sobre la fragilidad de un pirata temido sería imparable. Así que volvamos a la pregunta, ¿se filtrará el secreto de salud de Yaman a las revistas? Mi instinto me dice que en el mundo de Sandokan, donde la traición y la intriga acechan en cada esquina, es una posibilidad muy, muy real. Los piratas, a pesar de su código de honor, no estaban exentos de ambiciones personales, de miedos y de debilidades. Y el mundo exterior, con su sed de sensacionalismo, estaría siempre dispuesto a explotar esas grietas. Imaginen la escena, un barco mercante anclado en puerto, un reportero aventurero, quizás con un alias, fingiendo ser un viajero más. Se gana la confianza de algún marinero resentido, o quizás de un mercader que tiene informantes en la tripulación pirata. Le cuentan la historia, le dan detalles escabrosos, y de repente boila. Un artículo escandaloso está a punto de ver la luz. Podría ser un artículo que pinte a Yaman como un hombre al borde de la muerte, incapaz de liderar, o quizás como un hombre que oculta una enfermedad contagiosa, poniendo en peligro a todos a su alrededor. La ironía es que incluso si Yaman se recuperara por completo, el daño ya estaría hecho. La reputación es algo frágil, especialmente en el mundo de la piratería. Y una vez que la semilla de la duda se ha plantado, es difícil erradicarla. Podría llevar a que Sandokan dude de su propio juicio al confiar en Yaman, o que otros capitanes piratas empiecen a desafiar su autoridad. Ahora, no todo es fatalismo. Sandokan es un líder inteligente. Si sospechara de una posible filtración, actuaría para neutralizar la amenaza. Podría aumentar la seguridad, imponer un estricto control de la información, o incluso orquestar una desinformación para confundir a sus enemigos. Quizás para proteger a Yaman incluso se inventaría una historia paralela, una distracción que impida que la verdad salga a la luz. Pero la pregunta sigue ahí, suspendida en el aire como el humo de una bengala. ¿La fragilidad de Yaman será expuesta ante el mundo? Las revistas de la época, con su insaciable hambre de noticias jugosas, lograrán desvelar este secreto. Es un dilema fascinante, un ejemplo perfecto de cómo en cualquier historia, los secretos personales pueden tener consecuencias épicas. En el universo de Salgari, la línea entre la leyenda y la realidad a menudo se difumina. Y es precisamente en esa línea donde residen las historias más cautivadoras.
La salud de Yaman es un misterio y los misterios por naturaleza tienden a ser desvelados, ya sea por la curiosidad humana, por la ambición o por la simple mala suerte. Así que, mis amigos, la posibilidad de que el secreto de salud de Yaman se filtre a las revistas es alta. Muy alta. El mundo de la piratería es un caldo de cultivo para los rumores y las traiciones, y la búsqueda de la verdad, por dolorosa que sea, es a menudo inevitable. Imaginen el impacto de un titular así, el revuelo que causaría en los puertos. La inquietud que sembraría entre los enemigos y los aliados de Sandokan. Sería un golpe maestro para quienes buscan ver caer al rey de los piratas. En resumen, hemos explorado la intrigante posibilidad de que el secreto de salud de Yaman, ese murmullo que recorre los camarotes y las bodegas, acabe en las páginas de las revistas de la época. Hemos considerado quién podría ser el filtrador, las motivaciones detrás de esa acción, y las devastadoras consecuencias que tendría para Sandokan y su legendaria tripulación. La información es poder y en el mundo salvaje de la piratería, una filtración así podría ser el principio del fin para la supremacía de los tigres de Malasia. Es una historia llena de suspense, de intriga y, sobre todo, de la fragilidad inherente a incluso los héroes más valientes. Muchísimas gracias por acompañarme en esta expedición a través de los misterios de Sandokan. Ha sido un viaje fascinante, ¿verdad? Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que el secreto de Yaman se filtrará? ¿Quién creen que podría ser el responsable? Déjenme sus teorías, sus opiniones y sus propias conjeturas en la caja de comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si han disfrutado de este vídeo, si les ha parecido intrigante e informativo, por favor, no se olviden de darle un buen me gusta, que eso nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles contenido de calidad. Compartan este vídeo con sus amigos, con esos compañeros de aventuras que también disfrutan desentrañando enigmas. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse ahora mismo. Únanse a nuestra comunidad de exploradores de misterios y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras. Hasta la próxima y que la fortuna les acompañe.